2 semanas atrás y le compartí esta misma palabra a los jóvenes en el ayuno. Así que quiero compartirla con ustedes porque Dios aquí estuvo hablando a mi vida. El versículo 14 nos habla: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Cuando nosotros tomamos decisiones por las circunstancias que estamos viviendo, muchas veces esas decisiones producen algo en nosotros. Y algo que producen esas decisiones es que sin darnos cuenta tomamos la decisión equivocada y esa decisión me alejó de la presencia de Dios. Esa bendita decisión que tomamos nos alejó del llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A cuánto les ha pasado? Una decisión mal tomada hace que sin darme cuenta yo me aleje de Dios. ¿Será que soy la misma persona de antes? Que estaba en intimidad con el Padre, que el Espíritu Santo de Dios me hablaba, que el Espíritu Santo de Dios me guiaba a tomar las mejores decisiones. Dice la palabra de Dios que este hombre llamado Saúl, por ser desobediente, toma la decisión de apartarse. Y yo le preguntaba a los jóvenes y les decía: ¿Dios se equivocó cuando le hizo el llamado a Saúl de rey? Amén. 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 ¿Dios se equivocó cuando te llamó? Dios se equivocó cuando te llamó. Porque te llamó hace años. Amén. Dios se equivocó cuando te escogió a ti, iglesia. Pero Saúl, siempre que Dios le daba una orden, iba en contra. Porque si hay algo que nos cuesta a nosotros como seres humanos y como cristianos, es el sometimiento. Nos cuesta someternos. Muchas veces las personas se disgustan con nosotros. Pero iglesia amada, nuevamente levanto mis manos y le digo: yo no puedo permitir que Satanás venga a hacer un desorden en la iglesia. Si usted tomó la decisión de bautizarse, yo junto con mi pastor, con mi señor esposo, tenemos que traer el orden. Porque donde hay desorden hay caos. Y donde está el caos está reinando Satanás. ¿Cómo lo miramos? Miremos la vida de Saúl. Un hombre escogido de Dios, un hombre lleno de la presencia, un hombre que tenía la unción, que cuando venía la unción profética lanzaba, profetizaba, caía la gloria de Dios. Pero siempre que Dios le mandaba a decir algo, yo lo hago como quiero. Siempre que Dios le mandaba a hacer algo, Él lo acomodaba como Él quería. Y Él daba su punto de vista. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Y sin darnos cuenta, el Espíritu de Dios hoy no está sobre nuestras vidas. Porque muchas veces nos movemos sin la cobertura del Espíritu de Dios, sin la cobertura de Dios. Dice la palabra de Dios que entonces llegó un espíritu, el Espíritu de Jehová se apartó y dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios que envía espíritus malos. Cuando Dios se quita, Él quita la cobertura y lo que llega es un espíritu malo. Y Él decía que Él estaba lleno de sabiduría. Y Él decía: Saúl, yo estoy haciendo lo correcto. Y le decía al profeta: tú estás equivocado, yo estoy haciendo lo correcto. Amén. Pero todo lo que estaba haciendo estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces vemos a un Saúl que debe de irse renovando espiritualmente, estaba retrocediendo y estaba dando pasos de destrucción para él y para su casa. Porque cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, lo único que está llegando hacia nuestra vida es mal, es confusión. Cuando dicen amén, cuando dicen amén. Entre más me alejo de Dios, más que el enemigo toma poder, autoridad sobre mi vida y sobre los míos. Pregunta, iglesia: ¿estamos en ayuno? ¿Estamos en oración? ¿Estamos en búsqueda? ¿O todavía seguimos dormidos? Bueno, Saúl tomó la decisión de dormir, de alejarse de Dios, de hacer todo lo contrario al Padre. Entonces dice que los criados, cuando lo vieron y le dicen: Saúl, te vemos mal. ¿Usted le ha pasado eso? Que de pronto usted veía a una persona bien, pero de pronto la persona empieza usted a verla mal.
Y dice, pero ¿por qué cambió? Oye, pero si esta persona venía bien. Oye, pero ¿qué le pasó a esta persona? Amén. Amén. Y nosotros como iglesia, ¿verdad? Empezamos a notar esta persona porque se está alejando, esta persona porque ya no tiene el rostro como antes, esta persona que ella ha pasado, y nos damos cuenta que cambia de amistades. Y Saúl estaba tan mal que ni siquiera él podía buscar una solución para su vida. Nosotros a veces vemos a alguien mal y nosotros somos los que buscamos la solución, ya sea para una esposa, para un esposo, para un hijo, pero a veces ni ellos mismos quieren buscar la solución. Amén. Y dicen esta frase, yo quiero cambiar, pero no hacen nada por cambiar. Porque el único que puede cambiar nuestra vida se llama Jesucristo. Porque el único que nos puede transformar se llama aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario. Es el único que nos puede transformar. Por eso la Biblia dice, separados de mí. Dígase usted mismo, separados de mí, nada podremos hacer. Vean, cuando dice la palabra nada es nada. Un trabajo lo tienen el de afuera y el de adentro. Pero hay trabajos que no provienen de Dios. Por eso Dios habla y dice, separados. Es que la separación de nosotros con Dios es la que desata caos, desata enfermedades. Dios quería hablarle a Saúl y decirle, vamos a conquistar, vamos a avanzar, vamos a tomar posesión de las ciudades, vamos a derrotar a nuestros enemigos. Pero resulta que Saúl estaba dejando a Dios cada día. Usted sabe que a Dios le gusta hablar. ¿Cuánto le vamos a aplauso a Dios? Le damos la bienvenida a nuestra hermana Elisa que nos está visitando. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Saúl no buscaba ayuda. Y Dios quería hablarle a Saúl, y Dios por aquí, y Dios por allá, y Dios por aquí, pero Saúl tenía sus oídos cerrados a Dios, porque estaba envuelto en el yo. Yo eso lo puedo hacer. Yo lo voy a vencer. Yo salgo de esta. En un momentico lo que voy a hacer. Yo de esta me levanto. Amén. Y de esta no se pueden levantar más. Porque Saúl pensaba que su yo era más grande, que él tenía el control de todo. Como decía el Chavo, el Chapulín, él lo tenía fríamente calculado y siempre todo le salía mal. Amén. Así le pasaba a Saúl. Él pensó que tenía el control de todas las cosas y no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios, la persona más importante de su vida, se había alejado. Porque el Espíritu Santo es como un timbre que nosotros tenemos, que tú vas a pegar, perdón, tú vas a decir una mentira, amén, cuando está el Espíritu Santo. Pero cuando no está el Espíritu Santo, la mentira, la otra mentira fluye. Hay un fluir. Y uno quiere tapar una cosa con la otra, tapa. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Y ese manifiesto nos hace quedar en vergüenza. Amén. Ese manifiesto nos hace quedar en vergüenza. Entonces podemos mirar que ellos estaban desesperados por ver al rey así. Era el rey de Israel, la persona más importante. Algo tenemos que hacer. Y Dios desesperado por hablar. Y un día Dios se le acerca a Samuel, al profeta que lo ungió. Porque Samuel pasaba llorando diciendo, ¿cómo es posible que la persona que yo traje, la persona que se convirtió en rey, hoy me está defraudando a mí? Amén. ¿Cómo es posible que mi amigo, al que yo amo, hoy me está defraudando? Y este hombre se ponía a ayunar, y este hombre se ponía a orar por Saúl. Y un día Dios llama a Samuel a cuenta y le dice, no llores más por Saúl, porque yo lo deseché. Amén. Dios le tuvo que hablar fuerte a Samuel y decirle, él me desechó, yo lo deseché.
Porque a veces nosotros queremos que la gente venga como sea a buscar a Dios, no sabiendo que ya ellos pusieron un límite diciendo no más Dios. Y Dios lamentablemente se tiene que retirar de la persona. Dicen los servidores de los siervos, por favor busca a alguien, busca a alguno que sepa tocar el arpa. Busca a alguien que te dé la palabra correcta. ¿Cuántos dicen amén? Uy, nosotros somos un chismosos. ¿Viene alguien? Se sentó, se paró, cogió para allá. ¿Qué pasa allá? Amén. Yo estoy de frente, solo estoy viendo todo el panorama. ¿Cómo tengo que decir un aplauso? Amén. Satanás nos distrae y no nos damos cuenta. Tan fácil, tan facilita. Dice la palabra de Dios que entonces ellos en el desespero buscaban a alguno que supiera tocar, porque no todos sabían tocar. Amén. Lo peor que uno puede hacer es calificarse uno mismo. Es que yo sí lo sé hacer. Es que yo sí soy excelente. Es que lo que yo hago es perfecto. Es que. Se subió el orgullo y mataron al Espíritu Santo. Amén. Lo peor que puede hacer uno es calificarse uno mismo. Y lo mejor que uno puede hacer es dejar que Dios obre en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que entonces ellos buscaban a uno que supiera tocar el arpa. ¿Pero qué tenía el arpa? ¿Qué tendría el arpa? ¿Por qué un arpa? Un violín, un tambor, una pandereta, una trompeta. Amén. 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 Alguien que supiera tocar el arpa. Pero viendo la escritura, no hablaba solamente de la música, estaba hablando de alguien que tuviera la unción. Alguien que tuviera la unción. Necesitaban a alguien que cuando tocara el arpa y viniera el espíritu malo de parte de Dios, con el toque que él daba, el espíritu malo se iba. Y dice el versículo 16, la parte final. Dice, y el espíritu malo de parte de Dios, ahí, coma, él toque con su mano y tenga alivio. Amén. O sea que cuando se tocara el arpa, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Toca el arpa, toca el arpa, toca el tamborito, tócalo, para que no queden distraídos. Ese mismo, amén. Amén. Cuando se toca el arpa, inmediatamente dice en el versículo 16, con el toque tengas alivio. ¿Está viendo lo que dice la palabra? Que cuando se tocara el arpa, Saúl iba a tener alivio, pero lo que me llama la atención era que no iba a ser libre. Amén. Podemos tocar la oración. El espíritu que está rondando se va, pero él regresa. Y llegaba nuevamente, dice la palabra de Dios, cuando David no estaba, él llegaba. Porque no era el arpa, sino era la unción que tenía David. Así que usted, iglesia amada, entre en la presencia de Dios. Y haga lo que dice la palabra. Entra al lugar secreto, a tu habitación. Y cerrada la puerta, ora tú. ¿Cuántos tienen que haber en esa habitación? El Padre, más nadie. Y tu Padre que está en secreto, en el secreto, cuando tú salgas de ese secreto, Él va a traer la respuesta sobre tu vida. Porque tú en ese lugar te encuentras con la presencia de Dios. Tu Padre te empieza a hablar. Tu Padre te empieza a dar dirección. Tu Padre te empieza a redarguir. Y tú vas a ver tu respuesta. El poder del secreto desata poder sobre tu vida y sobre tu casa. ¿Cierto, Sandra? Cuando tú estás en el secreto, en la aflicción más grande, en el problema más grande,
Uno a veces quisiera salir a defenderse, uno a veces quisiera ir a buscar la solución, pero David tenía algo que Saúl no tenía. Y era que David era una persona callada y nunca se autoproclamó, vengan a mí, yo no. Él en el secreto oraba y lo mandaron a buscar. Amén. Y él solamente tocaba el arpa. Más nada. Y el Espíritu, con solo ver a David, se iba. Pero Saúl no era libre. Saúl solamente tenía a David. ¿Sabe por qué? Porque el que tenía que levantarse era Saúl. ¿De qué me sirve orar por Jablé? Si Jablé no se levanta. Tiene alivio, y luego se hizo un chingolo, le echo un poquito de agua y yo me regreso. Pero si ella entra en la presencia de Dios, el Espíritu Santo desciende sobre su vida. Y lo que yo no le pude hacer, lo hacemos. Porque yo no soy nada. Ayer pasó alguien por aquí y me decía, pastora, usted sabe lo que me está aconteciendo en mi casa, pero usted sabe que yo le tengo fe a usted. Y yo le dije, error. Te equivocaste, hijo. Yo tengo mi confianza en Dios. Y tú también la tienes que tener en Dios. Error. Yo no soy nada. Busca en la Biblia para que tú veas que el mismo Jacob se decía, yo soy gusano, el mismo Israel decía, yo soy un gusano. Porque cuando estamos delante de la presencia, entre más presencia, sentimos que no somos nada, pero sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso. Cada vez que nosotros entramos en la presencia de Dios, vamos a notar que no somos nada, pero que Dios es Dios todopoderoso y que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. El problema aquí no era que Dios no quería a Saúl, el problema era que Saúl no quería a Dios, no quería presencia de Dios, quería que le estuvieran echando el viva porú todo el tiempo. Y échale viva porú para que se le bajaran los chimolos. Pero una vez él entrara en la presencia de Dios, iba a ver la gloria. Porque ningún rey podía ser rey si no estaba en la presencia de Dios. Entonces Dios empieza a ver todo lo de Saúl y le decía, retacho, malo, permite otro examen. Definitivamente Saúl lo siente. Él es desechado. ¿Ven? Vamos a leer en 1 Samuel, nuevamente, capítulo 19. Versículo 9, 1 Samuel 19, versículos 9 y 10. Primera Samuel 19, 9, 10. ¿Ya lo tienen, iglesia? Dice la palabra, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre quién, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con su lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Tremendo. Esta palabra solo es para los entendidos. Después que David venía a ayudarlo, venía a ministrarlo, venía a tocar el arpa, el espíritu se iba. Y estaba este hombre llamado David al lado de Saúl, tocándole porque el espíritu había venido nuevamente. Y Saúl estaba con el arpa. Y estaba fluyendo la unción. Y dice que mientras David estaba ahí tocando el arpa, Saúl lo queda viendo. Y el primer deseo que le da es de matarlo. Le pregunto yo, ¿lo iba a matar o no lo iba a matar? Porque cuando tú ayudas a la persona cautiva que no quiere ser libre, se va a levantar en contra tuya, se va a levantar y va a arremeter hasta destruirte. Te lo dice la pastora que tiene años pastoreando.
Y el que le hemos hecho 20 y 30 liberaciones y el que hemos restaurado y levantado es el primero que se levanta y se va hablando de la iglesia. Y es el primero que va diciendo, los pastores me regañaron. Y te digo, sí te regaño, porque no puedo permitir que vengas a destruir la obra de Dios. Amén. 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 Me toca. Aquí están los líderes, levanten las manos. A todos los que he sentado en mi casa, Lili, a los que he sentado y a quienes están, han permanecido. A mi esposo lo he sentado. Amén. Me ha sentado a mí. Amén. Y muchas personas que dicen, Señor, quiero servirte, quiero bautizarme, te tienen que someter a los pastores, porque ellos son los que vean por tu alma. Ni siquiera usted vea por su alma. Mire el chicharrón que Dios me mandó. Amén. Yo creo que ya no tenemos la boca de aquí a cada sol. Todos nos hablamos con sol, ya la boca está más a reventar que en la boca. Amén. Y tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque siempre que tú restauras y no acepta la cautividad que tienes, se va a levantar en contra de ti y va a ir de casa en casa. Ay, ¿tú sabes lo que me hizo la pastora? Me hizo esto. La pastora es mala. Alguien le la ves, no le deja un cacho, pero sí los tiene. ¿Sí o no, Sol? ¿Tú no has escuchado eso? ¿Cuántas veces, Sol? Sol es testigo. Sol y vaya y pastores, mira que no sé. Y pastores, y pastores. Sol es testigo. Pues Sol tiene años de caminar con nosotros. Amén. Tremendo. Y Dios me daba esta palabra y decía, no te extrañes cuando el que tú has levantado, al que tú has ministrado y orado, se levante contra ti y te quiera destruir. Y yo le digo, iglesia amada, con esta palabra de a los jóvenes, esto que ustedes ven aquí es de Jesús, el que murió en la cruz. Y la Biblia dice, duras voces. Es como cuando coge usted una bulla y usted dice, hoy me voy a bullar pero duro. Si nosotros cogemos un cuchillo y hacemos así, nos vamos a hacer daño. Y dice la palabra, duras voces es dar contra el aguijón. Lo que nosotros hacemos para destruir estas placas que Dios ha colocado aquí, no me lo hacen a mí, se lo hacen al que murió en la cruz. Y así le vamos a dar cuenta a nosotros. Me gusta. Me gusta, no. Pero los errores hay que corregirlos. Saúl se dejó corregir. No. Ahí viene David otra vez. El que lo estaba ayudando. Ahí viene David otra vez. Y cogía. Y te voy a matar. Y dice que David al ver que lo iban a matar, huye, sale corriendo. ¿Cierto, David? La palabra la vimos, ¿verdad? Ya tiene como 1, 2, 3 semanas que la compartimos aquí en los jóvenes. Y Dios nos hablaba. Así que, iglesia, nosotros tenemos que tomar decisiones correctas. Porque de que va a sonar la trompeta, de que Cristo viene, va a sonar. De que Cristo viene, viene. Pero tenemos que mirar cómo andamos delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en el versículo 10, Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. O sea, la fuerza con que Saúl envía la lanza no es así. O sea, él se tuvo que haber levantado. Él tuvo que haber cogido impulso y fuerza y metérsela, porque dice que dañó la pared. Y la pared de aquellos tiempos no es esta pared de ahora. Aquellas eran unas murallas fortificadas, donde las lanzas se devolvían cuando tocaban el cimiento. Pero la furia y el espíritu que estaba delante de Saúl le daba el impulso a que él matara, a que él destruyera. ¿Sabe? Y no lo hacía públicamente. Lo voy a matar aquí. Nadie se va a dar cuenta que lo maté yo. Todo lo hacía a escondida. Dice la palabra. Seguimos leyendo, vamos a otra cita. Adelante.
Primera de Samuel 16. Volvemos a Primera de Samuel 16. Ana. Ya tengo la cita. 14, 15, 16. Vamos al 20. Primera de Samuel 16. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Amén. ¿Qué podemos mirar nosotros? Que era una persona inestable. Hoy te amo, mañana no. Amén. Hoy eres lo más lindo, mañana ni te miro. Era una persona que no tenía estabilidad emocional. Y una persona que no tiene estabilidad emocional es un peligro para nuestras vidas. Es un peligro para la familia. Es un peligro porque es una persona que no está cuerda. Parece que sí, pero no. Es una persona que se sale de él fácilmente. ¿Por qué? Por el espíritu que está sobre su vida. ¿Sabe? A veces llegan los espíritus a atormentarnos y no nos hemos dado cuenta. Se fue uno, pero el otro va y busca 7 más y llega a visitarnos. Y él llega cuando estamos dormidos. ¿Le sabe eso, iglesia? ¿Le sabe? Le voy a soltar una bomba. Agárrese fuerte, porque la bomba va. Le voy a decir, iglesia, cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, a veces estamos dormidos físicamente también. Y cuando estamos en nuestro sueño, llega Satanás con unos espíritus. Voy a visitar a Eliodí. Eliodí está buena para que la visite. Eliodí, que tengo la última. El sueño. Y ella está soñando. Si supiera lo que está haciendo el sol. Sol está como. Amén. Enseguida dice, Dios me lo reveló. ¿Fue Dios? Amén. Amén. Así que ojo con los sueños. Si vienen de parte de Dios, están sembrados en la palabra. Amén. Examina los sueños. No todos los sueños provienen de Dios. Son espíritus que nos salen a visitar en la noche. Mientras nosotros dormimos, ellos nos están hablando y no. Uno está metido en el Señor, pero ¿qué sueño tuve yo? Como una revelación. Amén. Pero lo que no saben es que fue Satanás que envió un mensajero y nos habló y nos atormentó. Yo estaba soñando que mi mujer estaba como un burro. O la mujer y estaba como una mona ojos verdes. Y empieza el celo. Parece mentira, pero es realidad. Empieza la desconfianza y le voy a buscar en el celular para ver lo que hay por ahí. Allá que están haciendo. Amén. Es que Dios me está mostrando. Yo sabía que Dios me lo iba a mostrar. Vea. Y Satanás dice, hubo pelea. Pero lo más interesante, que los que tuvieron el sueño ni siquiera han ayunado, ni siquiera han estado 5 horas en ayuno, ni siquiera han estado 3 horas en oración. Y dice que el Padre era. Y lo peor es que ni siquiera ayunan por el sueño. Amén. Amén. Ay, yo me di cuenta. Ay, no está bien. Amén. Ay, no está bien, porque cuando tú eres espiritual y Dios te revela algo, lo primero que tú haces, corre, te tiras de rodillas y empiezas a orar, te metes en ayuda y empiezas a reprender. Pero cuando no, escucha, iglesia, un espíritu que llegó a atormentarte. Amén. 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 Esto Dios me lo dio el día que estaba con los jóvenes hace 3 semanas, que yo repitiendo. Amén. Y a veces uno cree que son revelaciones, pero es el mismo diablo como lo estaba haciendo en la vida de este hombre llamado
Saúl. Así que mucho cuidado, iglesia. No permitamos que el enemigo destruya nuestras vidas. Amén. Gloria a Jesús. Seguimos. Primera de Samuel, capítulo 19. Versículos 1 y 2. Dice: y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en un lugar oculto y escóndete. Amén. Amén. Cuando tú tienes un llamado, cuando Dios te ha escogido, tenemos que estar preparados, iglesia, porque el enemigo se va a levantar. ¿Sabe? David le tocó huir del lugar que le habían asignado. ¿Sabe por qué? Porque estaba ayudando, porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Y Saúl quería matarlo, Saúl quería destruirlo, y él le tocó irse. Mucho cuidado, iglesia. El enemigo lo que quiere es sacarnos del propósito. El enemigo que quiere que tú sueltes lo que Dios te ha entregado. El enemigo no quiere que tú sigas avanzando. Y él siempre usará, lamentablemente, a lo que tú has ayudado, a lo que tú has servido. Amén. Tenemos que tener cuidado, iglesia. El único que nos puede ayudar a nosotros es Jesús. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 18. Dice la palabra: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué desea Dios? Que nosotros tomemos los principios que tenía David para su vida. ¿Por qué lo buscaron? Porque era un hombre esforzado, valiente y guerrero. Y Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de guerra, pero espiritual. Una palabra muy hermosa es prudente en sus palabras. A veces necesitamos callar. Y es una arma buenísima, el silencio, para que vaya pleito en su casa. Aquí yo tengo que corregir, no puede hablar. A veces tenemos que hablar cuando Dios no lo diga, pero a veces tenemos que aprender a callar y entregarle la situación a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero el silencio, dice, prudente en sus palabras. Él no le decía a David: ese espíritu vino por esto y por esto y por esto. No, él callaba. Era prudente. Él hacía silencio. Él solamente dejaba que fuera Dios el que administrara la vida de Saúl. Dice: es hermoso y Jehová está con él. O sea, la presencia de Dios estaba sobre David. Y cuando la presencia de Dios está sobre nuestras vidas, aprendemos a callar. Y aprendemos a ir donde iba David. ¿A dónde iba David? Al desierto. Nadie lo veía, nadie estaba con él. ¿A dónde iba David? A la soledad, a orar al Padre, a llenarse de sabiduría, de entendimiento. Amén. Así que Dios nos dice en esta mañana, esta es la continuación de la enseñanza que les di del látigo. Estaba hablando de Saúl, pero tuve como 3 domingos sin enseñar, y el retorno acerca del látigo. Muchas veces el látigo se nos va a devolver por hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Así que vamos a estar orando en esta mañana.